Familia Chapel, la higo que nos recibe como anfitriona es la higo San Juan de Cumbayá. Está liderada por Javier y Caroline Albuja. Te animamos a preguntar, acércate y sé parte de una iglesia hogar. Familia Chapel, les invitamos a un tiempo de oración e intercesión. Cada domingo a las 9:15 en el Salón 2. Es un momento especial para clamar juntos y recibir respuesta de nuestro Dios. Familia Chapel, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Chapel by Verbo y mantengámonos siempre conectados. Familia Chapel, este domingo compartirá con nosotros David Albán, anciano de Chapel by Verbo, con el tema A pesar de. Toma nota y prepara tu corazón para recibir de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 4, 18 y 19 que Abraham creyó en la promesa a pesar de que su condición de edad tenía ya 100 años y la de su esposa le decían que ellos no iban a tener hijos. El Señor es el Señor de a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de quizás alguna situación complicada en tu salud. El Señor puede obrar y quiere obrar porque tiene un propósito de bien, de esperanza para tu vida y para mi vida. Pero lo necesario es que así como Abraham, nosotros volvamos nuestro corazón al Señor. ¿Y cómo podemos volver? Haciendo su voluntad, caminando en santidad, alejando nuestras debilidades de nuestra vida, aquello que no nos conviene, aquello que no te conviene a ti, que trae dolor a tu vida y a la vida de nuestros seres queridos. Y eso lo podemos hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos victoria. El pecado ya no tiene más arte ni parte en tu vida ni en mi vida. Nos debemos tomar del Espíritu Santo, vencer nuestras tentaciones, vencer nuestras debilidades, caminar en esa santidad e ir hacia la victoria que el Señor tiene preparados para ti y para mí. Con esa fe, con la misma de Abraham, entonces veremos resultados poderosos y gloriosos en nuestra vida y en nuestras situaciones y circunstancias. Que Dios te bendiga. Bueno, hoy qué importante es lo que decía Rodri. Hoy tenemos un tiempo especial para los niños. Ya se está preparando el inflable a mi lado derecho, a su lado izquierdo. Así que vamos a tener un tiempo especial. Van a tener un refrigerio también nuestros niños, verán, de 12 para abajo, por favor. Van a tener un tiempo especial, queremos festejar y disfrutar, así que, bueno, todos los que se quieran subir al saltarín lo pueden hacer, bajo su propio riesgo, eso sí. Pero en verdad, creo que una parte muy importante de lo que está hablando Rodri es que la mejor manera en la cual nosotros podemos cubrir la vida de nuestros niños es a través de la oración, es a través de estar con ellos siempre presentes, entregarles a nuestros hijos a la protección del Señor en todo momento. No sé si ahí me están señalando atrás que ahí, mejor. Ahí, Wilmer, ahí. ¿Sí? Sí, ya, perfecto, ok. Listo, entonces, quiero animarte para que tú lo hagas eso, tengas estos tiempos de oración con el Señor entregando la vida de tus hijos. La vida de nuestros hijos le pertenece a Él. Nada mejor que nosotros entregar su vida a las manos de Él. Hoy quiero compartirte este tema que se llama A pesar de. Y este es un tema que surge a raíz de la siguiente palabra que está en Romanos 4, 18, 19 y que ustedes ya lo tienen en sus pantallas. Dice lo siguiente: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído
en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, ¿qué dice ahí? A pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Yo quiero que hoy te pongas en los zapatos de Abraham. Abraham ya muy anciano, su esposa lo mismo, bordeaban entre 90 y 100 años de edad. El tema es que Abraham y Sara hasta ese momento no habían tenido hijos. Sin embargo, Dios le promete que le va a dar descendencia a Abraham. En una porción de la palabra de Dios dice que le va a dar una descendencia tan grande que va a ser como la arena del mar, es decir, incontable. Ahora, yo te decía que te pongas en los zapatos de Abraham. Haz de cuenta que tú tienes entre 90 y 100 años de edad y hasta ese momento no has podido tener hijos. Y llega el Señor y te da esa promesa y te dice, oye, ¿sabes qué? Tu mujer va a quedar embarazada y va a tener un hijo. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu postura? ¿Qué pensarías acerca de esa promesa de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que, por ejemplo, Sara, cuando escuchó esa promesa, se rió con incredulidad. Yo creo que estaría en ese grupo. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es ver la realidad que está alrededor de mi vida, y en función de esa realidad uno empieza a tomar diferentes posturas. Es decir, puede haber una postura de incredulidad o puede haber una postura de creerle al Señor y de lo que Él es capaz de hacer. Pero sabes, hoy quiero compartirte esta porción de la palabra que habla de que a pesar de nuestra situación, nosotros decidamos creerle al Señor. Mira, esa fue una situación que vivió Noemí. Eso tú lo puedes lo puedes leer en el libro de Ruth. ¿Quién era Noemí? Noemí era una mujer que tenía su esposo y 2 hijos. Lo que le sucedió a Noemí es que ella un día tuvo que salir huyendo ella y su familia, tuvieron que salir forzadamente de Israel, porque a Israel estaba atacando una gran hambruna, y se fueron a vivir en otra ciudad, lejos del lugar donde ella había nacido. Se fue con su esposo y con sus 2 hijos. En ese lugar donde ahora ella residía, luego de un tiempo, sucedió que su esposo y sus 2 hijos fallecieron, y se quedó Noemí con sus 2 nueras. Una de esas nueras se llamaba Ruth, por eso el libro se llama Ruth y cuenta su historia. Noemí, yo quisiera que te pongas también en los zapatos de Noemí. Imagínate lo que es perder a tu esposo, o para nosotros, imagínense lo que sería los que somos casados, perder a nuestra esposa y también perder a nuestros 2 hijos. ¿Cuál sería esa situación de nuestro corazón? En esta semana recibimos una noticia que trajo mucho dolor a nuestro corazón de unos amigos, papás de un amigo de mi hijo. Ellos tenían una hija de 18 años y falleció. Creo que falleció por un aneurisma, y no fue aquí, fue en Dubái. En todo este tiempo hemos estado nosotros orando con Anita por ellos, pero la verdad es que eso trajo mucho pesar a mi corazón. En estos días, cada vez que pensaba en esa situación, venían inclusive lágrimas a mi vida, porque uno puede ser empático y ponerse en sus zapatos. Una niña que nosotros conocimos cuando era chiquita, cuando mi hijo iba a jugar fútbol con él, le llevaban, mis suegros les conocían, mis padres también le conocían. Y mientras yo leía esta historia, me sentía muy identificado con ellos, con sus padres hoy en día. Yo la verdad no puedo ni siquiera saber qué es lo que están sintiendo en ese momento. Pero cuando leía esta historia, la historia de Noemí, me hizo acuerdo de la vida de ellos y por lo que ellos están pasando en este momento.
La historia dice que Noemí se enteró de que en Israel la hambruna ya había terminado y deciden regresar a Israel. Pero Noemí ya no regresaba como se fue, porque lo que se espera es que si ella se fue a un lugar con su esposa y sus hijos, ella regrese por lo menos habiendo prosperado. Pero en realidad sucedió todo lo contrario. Llega y regresa a Israel, pero ya sin su esposo y sin sus 2 hijos. Fruto de esa situación, cuando ella se encuentra con sus parientes ya en Israel, le dicen, aquí llega Noemí, y llega acompañada de una de sus nueras, porque la otra nuera también le había dejado. Cuando ella regresa y tiene este encuentro, le dicen, no me llamen más Noemí, de ahora en adelante yo quiero que a mí me llamen Mara, que significa amargada, porque una gran amargura ha llegado a mi vida. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por esas situaciones de amargura en nuestras relaciones, situaciones de amargura a veces en nuestra vida física también. A veces hay amargura porque quizás recibimos una noticia, un diagnóstico, quizás en tu vida, quizás en la vida de un ser querido, que trae pesar a tu vida, que trae preocupación a tu vida, que trae dolor a tu vida. Y eso es lo que sucedió con Noemí. Por eso ella toma en ese momento esa postura de decir, de ahora en adelante llámenme a mí amargada, ya no Noemí, porque hay gran amargura en mi corazón. Eso podemos ver también en el siguiente libro, que es el primer libro de Samuel. Luego de Ruth viene el siguiente libro, que es el primer libro de Samuel, y dice que había una familia. Esa familia estaba compuesta por el patriarca de esa familia, que se llamaba Elcana. Elcana tenía 2 esposas. Una de esas esposas se llamaba Punina y otra de esas esposas se llamaba Ana. Punina podía tener hijos y tenía sus hijos. Si no me equivoco, tenía 3 hijos Punina, ¿sí? Me imagino que convivir 2 esposas con un esposo no ha de ser sencillo, ¿no es cierto? Y había conflicto entre ellas. La palabra de Dios dice que Elcana cada año viajaba de donde él vivía a Silo para adorar al Señor. Y cuando llegaban a adorar al Señor, ellos entregaban un sacrificio, una ofrenda. Ese sacrificio normalmente era a través de un animal, de carne de un animal. Y dice que Elcana todos los años a Punina le daba una porción de carne, tanto a ella como a cada uno de sus hijos. Pero a Ana le daba solamente una porción a ella porque ella no tenía hijos. Cada vez que él repartía las ofrendas, tanto a Punina como a Ana, Punina veía el momento perfecto para burlarse de la situación de Ana. ¿Cuál era la situación de Ana? Una mujer que no podía tener hijos. Y no solo que no podía tener hijos, sino que tenía que lidiar con la otra esposa de su esposo, que le sacaba en cara aquello que no tenía. Esa situación en la vida de Ana también dice la palabra que trajo mucho pesar, que trajo mucho desánimo a su vida. A veces esas carencias que hay en nuestra vida también hace que nosotros nos sintamos tristes, desanimados, o muchas veces esas situaciones, tanto lo de Ana como la de Noemí, nos llevan a caminar en incredulidad. Porque no vemos nosotros, porque mi realidad a mí me dice una cosa. Y por eso a mí me cuesta creer en las promesas de Dios, porque lo que yo veo es todo lo contrario a lo que yo estoy escuchando. Sin embargo, hoy el Señor quiere decirte que el Señor es el Señor del a pesar de. A pesar de mi dolor, el Señor tiene un plan para mi vida. A pesar de mi soledad, el Señor tiene un plan de llenura para mi corazón. A pesar del vacío que puede haber en mi vida, el Señor tiene un plan para llenar tu corazón con un amor que jamás has podido tú sentir en tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 4:13. La promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino, ¿qué dice ahí? Sino en una relación correcta con Él.
Muchas veces nosotros podemos pensar que cuando suceden estas situaciones que uno no espera en la vida, uno podría decir que el Señor no está de mi lado. Uno podría llegar a la conclusión de que el Señor se ha apartado. Muchas veces han venido donde mí y me han dicho, ¿sabes qué? Yo estoy en una temporada donde no le siento al Señor, donde todo lo que yo oro, siento que llega y tiene un techo y mis oraciones no están siendo escuchadas. A veces podemos pensar que eso se debe a una forma en la cual tú y yo nos comportamos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él fue considerado el padre de la fe, no por obedecer la ley, sino por estar en una correcta relación con Dios, la cual viene por medio de ¿qué? Por medio de la fe. ¿Y en qué fe es la que tú y yo debemos estar convencidos? En Romanos 5:11 dice lo siguiente: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Yo quiero darte esta buena noticia en esta mañana. Gracias al Señor Jesús, tú eres amigo de Dios. Gracias a la cruz del Calvario, ahora la relación en la cual tú y yo fuimos puestas con el Señor es de amigos. ¿Quién quiere ser amigo del Señor? Yo quiero ser amigo del Señor, ¿no es cierto? Porque si yo le tengo a Dieguito que mide, ¿cuánto mides, Dieguito? ¿1,90 m? ¿80? 80, ok, perfecto. Si yo le tengo a Dieguito de amigo y necesito cambiar un foco y no avanzo, ¿no es cierto? Le digo, Dieguito, no seas malito, ve, ayúdame a cambiar este foco, y me ayuda y me cambia el foco. Él hace muchas veces las tareas que yo no puedo hacer. Así son las amistades. Qué mejor tener una amistad con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor en tu vida y en mi vida. Ahora, hoy quiero hablarte precisamente de esto, de qué es lo que significa que yo tenga una relación correcta con Él. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú sabes cómo es el tener una relación correcta con el Señor? Si hoy le tuvieras a alguien al frente y te dice, ¿tú qué tipo de relación tienes con el Señor? Porque la palabra de Dios dice que Abraham tenía una relación correcta con el Señor. Y claro que yo también quiero tener una relación correcta con Dios, porque yo quiero hacerme amigo del Señor. La buena noticia, que eso ya no es en tus fuerzas ni en mis fuerzas. La buena noticia es que eso lo podemos alcanzar por medio de Jesucristo. Ahora, entonces, ¿cómo es que si yo estoy siguiendo un camino contrario a lo que el Señor quiere para mi vida, cómo es que yo entonces puedo volverme nuevamente al Señor? Porque te quiero decir algo. Tú y yo tenemos debilidades. Yo tengo debilidades y de seguro también tú tienes debilidades. No por el hecho de que yo esté parado aquí compartiendo la palabra de Dios, quiere decir que yo no tengo que lidiar con situaciones y deseos que se despiertan en mi corazón que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios dice que yo necesito de Jesucristo para encaminar nuevamente mi vida a lo que el Señor quiere que yo haga. Mira, estábamos cantando y decía, los hijos de Elí desprecian tu casa burlándose de lo que es santo. Pero aquí tienes un Samuel que está siempre presto para adorarte. El problema de Elí, que era sacerdote en ese tiempo, dice que sus hijos despreciaban y se burlaban de lo santo que había en la iglesia del Señor. Ellos seguían los deseos de su carne. La palabra de Dios dice que ellos traían la porción de ofrenda y ellos cogían la mejor ofrenda. Es decir, algunos traían algunos pedazos de carne y ellos se quedaban con el bife, con la picaña o con el guayú y dejaban lo demás para las personas a que hagan ese sacrificio. Ellos se burlaban de lo que el Señor había llamado santo. Y yo quiero decirte que en esta mañana el Señor quiere que nosotros volvamos al camino del Señor, pero siempre nos está llamando a vivir una vida santa y una vida encaminada a lo que Él quiere para ti y para mí. Mira lo que dice en 1 Samuel 7:3, dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón, les voy a dar el contexto antes de leer esta porción. El pueblo de Israel se había apartado de Dios para variar y estaba adorando a dioses ajenos, dioses de las ciudades donde ellos estaban. Fruto de ese alejamiento del Señor, el pueblo de Israel había sido
atacado y estaba bajo el poder de los filisteos. Cansados ya el pueblo de vivir en esta esclavitud bajo el poder de los filisteos, les hablan a Samuel, porque Samuel se convirtió en un sacerdote, en un profeta, y le reconocen como un profeta de Dios. Y van ellos, los líderes, los gobernantes, y le dicen: por favor, Samuel, intercede por nosotros. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Le dice: si de todo corazón desean volver al Señor, y aquí le da las instrucciones: desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, era el dios en este caso de ellos. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él lo rescatará de los filisteos. Nos da 3 instrucciones. ¿Cuál es la primera? Deshacerse de dioses ajenos. ¿Qué es un dios ajeno? Todo aquello que te aparta de la relación con Dios. Tú puedes hacer un inventario de tu vida y puede ser que tú descubras que hay dioses, que lo que has levantado en tu vida son altares que te quitan tiempo de estar cerca del Señor. Lo segundo, dedicar el corazón al Señor. Es decir, entregarle mi corazón al Señor para que el Señor obre en medio de mi vida, y finalmente obedecer la voluntad. Es decir, poner en práctica lo que el Señor quiere para tu vida y mi vida. En Romanos 6:4 dice lo siguiente: tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Es decir, que la promesa del Señor para ti a través de Jesucristo es que podamos vivir una vida nueva. ¿Para qué yo me tengo que volver al Señor? Me tengo que volver al Señor para vivir una vida nueva. ¿Quién quiere vivir una vida nueva cada día en el Señor? Yo quiero vivir una vida nueva cada día en el Señor. ¿Quién quiere vivir de victoria en victoria? Yo quiero vivir de victoria en victoria, pero mi principal victoria es precisamente en ir en contra de mis debilidades, ganar a las debilidades que hay en mi vida, y entonces a través de Cristo Jesús yo puedo vivir una vida nueva. Hoy quiero compartirte, porque mientras yo oraba acerca de este tema, quiero compartirte algo que el Señor puso en mi corazón. En nuestra vida nosotros tenemos 2 maneras de encaminarla. Una de esas es alimentando mis debilidades, y otra de esas es debilitando mis debilidades. Quiero darte en contexto. Quiere decir que así como yo puedo alimentarme bien para mantener una buena salud, podemos o no alimentarnos mal y de esa manera debilitar nuestra salud, precisamente porque no generamos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Claro que sí. Orando me di cuenta que yo muchas veces lo que hago es alimentar mis debilidades. Pero el Señor no quiere que caminemos en ese sentido. El Señor nos está llamando a nosotros a, en todo caso, debilitar las debilidades que hay en nuestra vida. Y quiero compartirte esto, y si tú quieres también lo puedes ir anotando. Vamos a ver algunas cosas de cómo nosotros podemos, por un lado, alimentar mi debilidad, y por otro lado, debilitar mi debilidad. Yo alimento mi debilidad cuando no tengo tiempos constantes de lectura de la palabra, de oración y de alabanza. Cuando, por el contrario, debilito mis debilidades, es cuando tengo una relación cercana con Dios. Ahora les voy a pedir que vamos a participar activamente y puedan prender sus Biblias o puedan tomar sus Biblias. Vamos a orar, vamos a leer Romanos 6:16. Mira lo que dice Romanos 6:16. Dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? El Señor te pregunta hoy, ¿no te das cuenta que tú te conviertes en un esclavo de todo lo que decides obedecer? ¿A qué estás obedeciendo hoy en tu vida? Entonces, ¿cómo yo alimento mi debilidad? ¿Cómo yo alimento muchas veces las tentaciones que yo tengo, con las que yo tengo que lidiar? Es precisamente no teniendo tiempos constantes de oración, no teniendo tiempos constantes de alabanza, no teniendo tiempos constantes de la lectura de la palabra. Entonces, David, si tú quieres salir de lunes a viernes débil,
Deja de buscar de la palabra de Dios, deja la oración a un lado o deja tus tiempos de alabanza. Y yo te hago esta pregunta, ¿cómo estás en los tiempos de intimidad con el Señor? El resultado de ese dice que qué gran verdad hay en la palabra de Dios. Uno es esclavo de lo que obedece. Si hoy salgo leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios me dice a mí, a tu enemigo cuando te hace daño, no le caigas a quiños, no te vengues de él, no busques una represalia, al contrario, te dice, tú dale la otra mejilla. Cuando yo salgo habiendo leído eso, y de pronto quizás en mi trabajo o quizás con un familiar, tú te encuentras con algo, con una situación que molesta tu vida o que ha causado daño a tu vida, tú ya no eres esclavo de las emociones que eso te produce, que puede ser venganza, que puede ser resentimiento, que puede ser represalia. Al contrario, como tienes estos tiempos de oración, decides tú caminar en esta verdad de mejor pasar por alto la ofensa, dar la otra mejilla y permitir que Dios obre en tu vida, ni siquiera en la de la otra persona. Entonces, quiero decirte que cada vez que tú y yo nos alejamos del Señor, nos convertimos en personas débiles. Y conforme eso pasa de una manera constante, tú no te fortaleces, te debilitas. Y tú tienes que conocer bien cuáles son tus debilidades. Y lo que haces al alejarte del Señor es que ya no le obedeces a su palabra, obedeces tu carne, obedeces tus deseos, obedeces tus motivaciones. Y muchas veces sí o no que nuestras motivaciones no son las mejores. La gran mayoría de las veces nuestras motivaciones no son las mejores. Pero si yo me dedico tiempo al Señor, entonces me fortalezco. ¿Por qué? Porque hago a un lado la debilidad y empiezo a vivir bajo el gobierno del poder de la palabra de Dios. Otro punto importante, ¿cómo alimento mi debilidad? Cuando dedico mis pensamientos a satisfacer los deseos de mi carne. ¿Cuándo debilito mi debilidad? Cuando rindo mis pensamientos al gobierno del Espíritu Santo. Y aquí leamos Romanos 8:12, por favor. Mientras ustedes buscan. Romanos 8:12. Vivimos porque mediante el poder del Espíritu Santo hacemos morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Vivimos porque mediante el poder del Espíritu Santo hacemos morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál fue el problema de David cuando cometió adulterio con uno de sus grandes amigos? ¿Sí saben cuál fue el problema de él? Que no estaba haciendo absolutamente nada. Andaba, en vez de estar en el campo de batalla, andaba paseándose por la azotea. Hay que tener cuidado con tener el tiempo libre. Y eso es una gran verdad, porque cuando tienes el tiempo libre y tu cabeza no está en las cosas que debe estar, empiezas a maquinar cosas que no van a traer nada positivo a tu vida. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pensando todo el tiempo en cómo podía conquistar a esta mujer que él no podía conquistar. No estaba llamado a conquistar a esa mujer, pero como andaba de vago, como andaba ahí en las nubes, tenía que llenar con algo su mente. Y lo que llenó su mente trajo una acción contraria a la voluntad del Señor. Tuvo una relación con ella y no contento le llamó a mandar, le mandó a matar al esposo de ella. Y ese era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo muchas veces, mis pensamientos son contrarios a la voluntad de Dios. Pero si yo les dedico cabeza a esos pensamientos en un momento me pueden llevar a tomar acción. Recuerden que somos personas de emociones, pensamientos y voluntad. Una emoción produce un pensamiento y ese pensamiento me lleva a una acción. ¿Cómo es que a veces uno se encuentra haciendo cosas que uno dice, ¿cómo estaba haciendo eso? Bueno, ya le habías dedicado tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos dedicar tiempo a la rendición del Espíritu Santo, porque en Él vamos a tener pensamientos correctos, acciones correctas, de acuerdo a lo que el Señor quiere para tu vida y mi vida. ¿Cómo alimento mi debilidad? Alimento mi debilidad cuando dedico más tiempos a mis gustos que a Dios. ¿Cómo debilito mi debilidad?
cuando pongo a Dios en primer lugar. El problema de los hijos de Elí, Ofni y Finés, era que no tenían respeto por el Señor y usaban su condición para satisfacer sus gustos y deseos. ¿Sabes qué le pasó a los hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Finés? Se murieron. Y eso fue algo que fue profetizado sobre sus vidas. ¿A qué se dedicaban ellos? A satisfacer sus gustos, a satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son esos gustos que están quitándote tiempo de tener tiempo con Dios? La pregunta más allá es, ¿qué estás dispuesto a hacer para poner a Dios en tu vida en primer lugar? Recuerdo haber escuchado algo que me quedó grabado hace mucho tiempo, lo escuché en la radio, creo que fue no me acuerdo de quién fue, creo que fue de Charles Stanley, y dice que se acercó una persona y le dijo que tenía que estaba lidiando con problemas de pornografía, y que el principal problema de él era que viajaba a hoteles y en los hoteles estaba una televisión y en los hoteles él podía comprar las películas estas o los canales estos, y eso le traía un problema. Entonces llegaron a la conclusión de que él tenía que tomar una determinación. No podía haber una televisión ni en su dormitorio, ni nunca haber una televisión cada vez que él iba a uno de los hoteles. Cada vez que él se encontraba con él, le preguntaba, ¿cómo estás en esa área? Y él le decía, cada vez que llego a un hotel, lo primero que les pido es que saquen la televisión de mi habitación. ¿Qué es lo que estás dispuesto tú a hacer para hacer la voluntad del Señor en tu vida? Tienes que volar el Instagram de tu celular. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Lo que ves tú en Instagram, en Facebook, en TikTok, honra al Señor, honra a tu esposa, honra a tus hijos, honra tu vida. Esa amistad que tú tienes, que quizás le llamas no amistad, sino novio o amigovio, o amigo con derechos. ¿Esa amistad te conviene? ¿Trae algo bueno a tu vida? O quizás tienes que tomar la decisión de dejar a aquella persona a un lado, porque lo único que va a traer a tu vida es dolor, tristeza, amargura, porque esa no es la voluntad del Señor. Esos son los gustos que muchas veces nosotros nos damos y que lo que hacen es alejarme de poner a Dios por primero en mi vida. Alimento a mi debilidad cuando le sigo el juego a anhelos ajenos a Dios pensando que yo los puedo controlar. Y como yo en cambio me fortalezco cuando me alejo con determinación de anhelos ajenos a la voluntad de Dios. Mira, cuando yo pienso en aquellas cosas en las que yo puedo controlar, me acuerdo de la vida del Cana. El Cana, la esposa de Ana y Punina. Ana vivía amargada por esta situación de no tener hijos. Y un día le encuentra llorando. Y encima el Cana le dice, oye, ¿por qué lloras? Él sabía por qué lloraba Ana. Y la palabra de Dios dice que el Cana le dice, si me tienes a mí, eso debería ser más que suficiente. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así? El Cana no solo no fue empático, sino que se comportó como una persona orgullosa. Yo soy suficiente. Es decir, tranquilo, yo esto lo tengo controlado. Cuando a mí un hermano de la iglesia me dice, para mí, mi debilidad yo la tengo controlada, lo primero que pienso es que ahí se debe levantar una bandera en rojo, un semáforo en rojo. La palabra de Dios es clara, dice, tengan cuidado con aquellas cosas que a ustedes creen que les hacen sentir seguras y miren que no vayan a caer en aquello. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo pienso que puedo controlar algo, es cuando más atento debo estar a las cosas que estoy haciendo. No, yo ya no necesito, yo he orado, yo he leído la Biblia una vez en mi vida, ¿para qué la voy a volver a leer? Con una oración a la semana más que suficiente. Empiezas a dejar un día, después 2 días, después 3 días. Después ya no oras, ya no alabas, ya no buscas del Señor. Y muchas veces tú decides cambiar eso por lo siguiente. Dice, me preocupo más por lo exterior que por mi corazón. Dedico tiempo
y por el contrario dedico tiempo a rendir mi corazón al Señor. Mira, en 1 de Samuel dice lo siguiente de Ana que nosotros podemos aprender. Dice que Ana, en medio de su lloro, había entregado el sacrificio al Señor, y dice que enseguida se fue a orar. Se fue a derramar su angustia ante el Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás haciendo sacrificios para el Señor creyendo que eso es tener una relación con Dios? Porque puede ser. Puede ser que yo te pregunte, ¿tienes una relación con Dios? Y me digas, claro que sí, yo escucho HCJB todos los días, todo el día. Sacrificio. Puedes decir, sí, tengo una relación con Dios. Estoy aquí todos los días, domingo a las 10 de la mañana, buscando del Señor en la iglesia. O puedes decir también, voy todos los días viernes fielmente a la iglesia en el hogar. Y puedes creer que eso es tener una relación con Dios. Pues yo mismo que te digo aquí parado en la iglesia, que te digo que vengas los días domingos a las 10 de la mañana y asistas a una iglesia en el hogar, te digo que eso no es tener una relación con Dios. Una relación con Dios es buscar de su palabra, es tener tiempos de intimidad con Él, es tener tiempos de alabanza con Él, es decirle al Señor, esto es lo que hay en mi corazón, Señor, ayúdame. Entonces el Señor viene y nos ayuda a salir de eso. Cuando me vuelvo débil, cuando me expongo a lugares que alimentan mi carne, cuando me vuelvo fuerte, cuando elijo la santidad por encima de mis gustos y deseos. ¿Cuáles son esos lugares que alimentan tu carne? Nuevamente, pueden ser las redes sociales. A mí me encanta el deporte. Dios sabe que me encanta el deporte. Amo el fútbol. Pero si yo tuviera problemas cada vez que voy a jugar fútbol, porque después me quedo pegando una cervecita y después eso me lleva a otra cervecita y a otra cervecita y termino llegando tomado a mi casa y me causa problema con mi esposa, tengo que tomar una determinación. O dejo el fútbol, o dejo mis amigos, o me dedico al Señor, porque lo que siguiente va a pasar es que voy a terminar por perder a mi familia. Entonces, eso es que tú y yo debemos elegir a los lugares a los que nos exponemos. Recuerdo una vez una hermana que me decía, lo que pasa es que yo estoy yendo seguido a las discotecas para ver la obra del Señor en mi vida y en la vida de las demás personas. Eso fue al principio. Después me decía que se besaba con otras personas para ver cómo estaba su dominio propio. Ya en esas dos cosas ya me mostraba que en eso estaba más que débil. Claro que sí, porque te estás exponiendo a un lugar que no trae nada positivo a tu vida y que finalmente lo que va a lograr es que tú sucumbas, caigas en tentación y después obviamente tengas que lidiar con esas consecuencias. El llamado del Señor es elegir la santidad por encima de nuestros deseos. Mira, para los esposos y esposas, levanten los que son casados aquí, tienen esposo y esposa. Ok, para todos y todas, oirán, todas las que levantaron su mano. Alimento mi debilidad cuando paso tiempos prolongados alejado de mi cónyuge. Y no me refiero a que pasan alejados porque tuvieron que viajar, ni porque el uno trabaja en Puembo y el otro en Quito. Cuando fortalezco mi relación con Dios, con mi esposa, con mi cónyuge, cuando camino en unidad espiritual y física con Él. El llamado aquí es, no sean ingenuas, no sean ingenuos. La advertencia de la palabra de Dios dice que cuando tú ayunas y decides ayunar de relaciones íntimas con tu esposa y con tu esposo, ni bien termines de ayunar, vuelvas nuevamente a unirte con tu esposa y tu esposo, porque el diablo va a tentar tu vida. Y el llamado aquí a las mujeres es el siguiente: tú no eres ni tienes el mismo diseño de Dios que tu esposo. Y todas ustedes saben a qué les hablo. Y ustedes tienen que ser un instrumento de bendición, así como nosotros también tenemos que ser un instrumento de bendición para tu esposa y para tu esposo. Voy a hablar aún más claro porque ese es mi deber. Si tú estás, mujer, varón, teniendo tiempos prolongados sin tener unidad con tu esposa, ojo con eso. Porque esa no es la voluntad del Señor.
Y si tú crees que el otro tiene que ser fuerte y aguantarse, bueno, pues lo que estás haciendo es abriendo una puerta que después puede traer tragedia y dolor a tu vida. Lo que menos podemos hacer nosotros es ser ingenuos con el diablo, porque él es sagaz, él es vivo, él ha venido a matar, robar y destruir. Entonces te digo lo mismo que te dice Pablo: si has pasado tiempos prolongados sin intimidad con tu esposo o con tu esposa, te voy a decir lo que dice la palabra de Dios: sal corriendo, porque el diseño del Señor es que tú disfrutes también de ese tiempo de intimidad con tu esposa y con tu esposo. Entonces nosotros alimentamos y fortalecemos nuestra relación. Si tú tienes algo que sanar, haz lo siguiente: no expongo mis debilidades y tentaciones a personas confiables en la iglesia. Por el contrario, rindo cuentas de mi vida a las autoridades de la iglesia. ¿Sabes quién se casó con Ruth? Ruth se había quedado viuda, era la nuera de Noemí. Noemí regresa a Israel y le dice: oye, yo no quiero que te quedes sola, yo ya estoy vieja, pero tú puedes todavía rehacer tu vida. Y Ruth dice: sí, es verdad. Y no solo eso, le dice: oiga, suegrita, yo le quiero dejar a usted una herencia. Eso le dice Ruth. Entonces aparece en el camino un personaje, se llamaba Boaz, era un hacendado. Él tenía mucho dinero y era soltero, ¿ya? Ideal pues, en esa época no había el término, pero hubieran dicho es ideal para ser un sugar daddy, ¿no es cierto? ¿Ya? Era ideal para eso. Noemí bien pilas le dice: oye Ruth, ponle ojo a él pues, tenía dinero, era una buena persona, ¿sí? Era un hijo de Dios, y con él le podía dejar herencia, no solo a Ruth, sino también a Noemí. Boaz le vio a Ruth y dice que Ruth le pareció una mujer hermosa, ¿sí? Boaz era soltero, por si acaso, no había nada de malo en él. Y dice que cuando le vio, dijo: ella podría ser un buen partido para casarse conmigo. Y un día Ruth se acostó al lado de él. Y así fue como le conquistó. No irán a hacer eso, por favor. Eso dice aquí en la palabra, ¿sí? Y Boaz se da cuenta de su belleza. Y se da cuenta que ella podía ser su esposa. Y no se deja llevar por sus emociones. Imagínate que ella ahí estaba acostada al lado de él. ¿Cuántos se dejarían llevar por sus emociones? Solo yo, por lo que veo. Muchas veces nos podríamos dejar llevar por las emociones, pero podemos aprender esto de Boaz. Boaz decide no dejar llevarse por sus emociones, sino hacer las cosas en orden. Y dice que llama a diferentes líderes para tomarle a ella como esposa. Y al frente de esos líderes, que más adelante dice que son los ancianos, les dice: yo quiero comprar ese terreno y también a Ruth que le pertenece. ¿Están de acuerdo? Y a esa persona que le correspondía comprar le dice: yo no quiero este terreno, te vendo a ti. Y entonces se vuelve propietario él del terreno y también de Ruth. Y se casa con Ruth, y Ruth ahora le da una descendencia a Noemí. ¡Wow! Pero ¿qué fue lo que hizo Boaz? No se dejó llevar por sus emociones. Yo te digo hoy, no te dejes llevar por tus emociones. A este lugar viene gente rota. A este lugar viene gente que reconoce que sin Dios es débil. A este lugar viene gente que se ha equivocado, pero sabe que regresando a Dios nuevamente puede caminar su vida. No importa que tú estés caminando por este lado y Jesucristo está por allá. Este es el lugar correcto. Y tú no estás solo. Tienes líderes que el Señor ha puesto en este lugar, los líderes de iglesia en el hogar, nosotros como ancianos, para ayudarte a tomar una buena decisión. Antes de dar el paso, haz lo que hizo Boaz. No alimentes tu carne, tus emociones. Di: sí podría tomar esta decisión, pero mejor voy a pedir el consejo de mi anciano. Voy a pedir el consejo de mi líder. Y capaz, él te dice:
lo que tú no querías escuchar, pero es lo que conviene para tu vida. Y eso va a traer gran bendición a tu vida. ¿Cuántas veces tomaste decisiones llevadas por el impulso y hoy estás lidiando con esa cosecha de haber tomado esas decisiones ajenas a la voluntad de Dios? Muchas veces esas decisiones son decisiones financieras. Llevado por el impulso, te hiciste de una deuda, sea por un auto, por una casa, por un bien, te fuiste y te embarcaste en un negocio, nunca buscaste consejo y ahora estás lidiando con los problemas que eso trae. Cuando tú no buscas, si tú no buscas consejo, te voy a decir esto, vamos junio, ¿no? Puedes medir tu vida en esto. Si en estos 6 meses tú nunca has buscado consejo de tu líder de iglesia en el hogar, sea el varón o la mujer, me refiero al líder o su esposa, tú tienes que lidiar con esto. Te crees una persona autosuficiente, porque dudo mucho que en estos 6 meses no hayas tenido situaciones que tengas que lidiar en tu vida o con la de tu familia. Sigue lo que hacía vos. Y finalmente, alimento mi debilidad al justificarme señalando las debilidades de otras personas. Por el contrario, yo fortalezco mi vida asumiendo mi responsabilidad sobre mis debilidades sin mirar a otros. A veces hacemos esto, ¿no? Es que la situación del David, esa situación sí es difícil. Cuando yo a veces cuento mi testimonio de cómo yo llegué a los caminos del Señor, a veces me dicen esto: no, es que vos ya la has tenido complicada. Me alejo. Claro, yo miento una vez, pero el David Almán miente 3. Yo soy mejor que David Almán. ¿Sí? Yo vocifero una vez a la semana, pero el David Almán es todos los días. Me compara. A veces comparamos con la gente que está a mi alrededor, con mi esposa, con mis hijos, y terminamos por no asumir la responsabilidad. Cuando tú alejas comparando tu vida con la vida de las demás personas, yo te digo algo: deja esa tarea al Señor. Deja que el Señor lidie con la otra persona, pero tú no te compares, porque lo único que haces es fortalecer tus debilidades. Ahora, ¿de dónde entonces viene mi socorro? Pues, porque entonces, ¿qué hago yo con todo lo que yo tengo que lidiar? ¿Qué hago yo si me he sentido triste? ¿Qué hago yo porque yo me siento identificado con Abraham? Yo me siento identificado con Noemí. Yo me siento identificado con Ana. Porque la realidad me dice todo lo contrario. Pero mira lo que dice 1 Samuel 1:23. Y el mismo Elcana le da la solución a Ana. Y dice lo siguiente: dice, después de sacrificar el toro, llevaron el niño a Elí. No, perdón, espera un momentito. Ya. Sí, 1 Samuel 1:23 dice: haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí ahora y que el Señor te ayude a cumplir su promesa. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Del Señor. ¿Quién nos ayuda a cumplir lo que nosotros nos comprometemos? El Señor. Si hoy el Señor te está llamando a acercarte más a Dios, a tener tiempos de lectura de la palabra, de oración, de alabanza, el Señor te va a ayudar. Yo te voy a decir algo: la historia de Noemí no termina ahí. La historia de Noemí no terminó en Noemí Mara, terminó en Noemí redimida. El Señor le devolvió todo lo que le pertenecía, le devolvió su herencia, y no solo contento con su herencia económica, le devolvió su herencia generacional. Tuvo hijos, y no uno, varios. Noemí la amargada ahora era la abuela. Noemí la amargada ahora era la próspera. Noemí la limitada
ahora tenía un terreno, tenía casa y tenía familia. La última palabra la tiene Dios. Ana era estéril, pero tuvo un hijo que se llamó Samuel. Y Samuel tuvo 2 hermanos. Ya no era la estéril, era la fértil. Y del linaje de Samuel vino David, y de David vino Jesucristo. Él era el profeta destinado para dirigir el camino del pueblo de Dios. Ana la estéril pasó a ser Ana la madre, Ana próspera, Ana la madre del profeta que Dios había designado para Israel, para liberarle, para guiarle, para hablarle. Ese es el camino que tiene Dios para nuestra vida. Nuestra ayuda no viene de nuestras fuerzas, nuestra ayuda viene del Señor. Y yo te digo que confíes, porque así como Dios fue capaz de cambiar la vida de Noemí y de Ana, el Señor puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Así que te quiero invitar que te pongas de pie, por favor. Y podamos orar juntos. El Señor en esta mañana te pregunta: ¿cómo está, hijo mío, hija mía, cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Pero el Señor te está diciendo, a pesar de todo lo que estás viviendo, a pesar de, yo soy el Dios del a pesar de. Él puede transformar tu vida. Él quiere transformar tu vida. Porque en el Señor nosotros tenemos la victoria. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta palabra, Señor, que hoy nos has dado. Señor, gracias, porque a través de estos testimonios de la vida de Noemí y de Ana, Señor, sabemos que la situación, las cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos desaniman, que nos entristecen, no terminarán así. Que por el poder de la sangre de Jesucristo tenemos un camino, y es un camino de bien, es un camino de prosperidad, es un camino con propósito. Son planes de bien y un futuro lleno de esperanza para nuestra vida. Espíritu Santo, queremos caminar bajo tu gobierno. Ayúdanos a tomar decisiones que honren al Señor. No queremos vivir una vida cercana a nuestras debilidades, a nuestras tentaciones, a nuestro pecado. Queremos vivir una vida cercana a la voluntad del Señor. Queremos vivir una vida santa, pero sabemos, Espíritu de Dios, que solos no lo podemos hacer. Solo lo podemos hacer con tu ayuda. Señor, afírmanos para caminar en tu voluntad y no hacer la nuestra. Y te decimos, Señor, que en esta mañana nosotros salimos confiados, porque en tu nombre, Jesucristo, la victoria ha sido asignada para nuestra vida. Aumenta, Espíritu Santo, nuestra fe en el Señor. Que nuestros ojos han visto y verán tu gloria en nuestra vida y en la de los nuestros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, querida familia.